Muy buenas. Hoy vamos a desgranar una de esas distinciones clave del derecho civil chileno, la que existe entre obligaciones civiles y naturales. ¿Y por qué es tan importante? Pues porque básicamente define si una deuda se puede cobrar por la fuerza ante un tribunal o si no se puede. Para que nos hagamos una idea, empecemos con un pequeño rompecabezas. Pensemos en una deuda que es real, que existe, pero que la ley, por el motivo que sea, ya no permite cobrarla en un juicio. ¿Significa eso que ha desaparecido por completo o todavía conserva algún tipo de valor? Bueno, pues justo ahí, en esa pregunta, está el meollo de todo lo que vamos a ver hoy. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, veremos la obligación perfecta, la civil, que es la norma. Luego, la compararemos con su hermana imperfecta, la natural. Después, nos meteremos de lleno en los 4 casos específicos que la ley chilena contempla, analizaremos sus efectos jurídicos, que son bastante sorprendentes, y cerraremos con una reflexión sobre cómo estas figuras conectan el mundo del derecho con el de la moral. Venga, pues, empezamos por el principio, por lo que es la regla general, la obligación civil. Este es el modelo estándar, la obligación en su estado más puro y con toda su fuerza. La obligación civil es, como decíamos, la normal. Es la que tiene todo el poder coercitivo de la ley detrás. Y ojo, porque tiene 2 elementos fundamentales. Por un lado, le da al acreedor una acción, es decir, el poder de ir a un tribunal y exigir el pago. Y por otro, si el deudor paga, le da al acreedor la excepción, o sea, el derecho a quedarse con lo que ha recibido de forma totalmente legítima. Y esto no es solo teoría, ¿eh? El Código Civil lo deja clarísimo. El artículo 2465 establece lo que se conoce como el derecho de prenda general. ¿Qué significa esto? Pues que todo el patrimonio del deudor, lo que tiene ahora y lo que tenga en el futuro, responde por esa deuda. Ese es el poder real de una obligación civil. Y ahora sí, vamos a la figura más curiosa, más interesante, la obligación imperfecta. Aquí es donde el derecho se encuentra con una situación muy particular. Reconoce que existe una deuda, pero le quita su principal arma, la fuerza para exigirla. El artículo 1470 las define a la perfección. Son aquellas que no dan derecho a exigir su cumplimiento. El acreedor sencillamente no puede demandar, pero, y aquí viene lo importante, si el deudor decide pagar voluntariamente, el acreedor tiene todo el derecho del mundo a retener ese pago. Ya no se puede pedir la devolución. Es que el contraste salta a la vista, ¿verdad? La gran diferencia es la acción. La civil la tiene, la natural no. Pero fijémonos en lo que sí comparten, la capacidad de retener el pago. Y esto demuestra algo muy importante, que una obligación natural no es un simple deber moral, es algo más, tiene consecuencias jurídicas reales. Para que entendamos de dónde viene esto, no es un invento moderno, sus raíces están en el derecho romano. Se encuentra en una especie de limbo jurídico muy interesante. No es tan fuerte como una obligación civil, claro, pero desde luego es mucho más que un simple deber de conciencia. Y por eso, y esto es fundamental, cuando alguien cumple una obligación natural, está haciendo un pago. No está haciendo un regalo ni una donación, está pagando una deuda. Bueno, y el legislador chileno, para que no hubiera dudas, no dejó esto al aire. El artículo 1470 enumera de forma taxativa, es decir, que son esos y no otros, los 4 casos en los que existe una obligación natural. Vamos a verlos uno por uno. El primer caso tiene que ver con las obligaciones que contraen personas que, aunque ya tienen juicio y entienden lo que hacen, como los menores adultos, la ley todavía no les da plena capacidad para obligarse por sí mismos sin el permiso de sus representantes. Vamos a verlo con un ejemplo, que siempre se entiende mejor. Un chaval de 17 años se compra un coche. Ese contrato, en principio, es nulo. El vendedor no podría demandarle para que le pague. Ahora bien, si el chico va y paga voluntariamente, ese pago es totalmente válido y el vendedor se queda con el dinero. La ley protege al incapaz de ser demandado, pero valida su acto si lo cumple por su cuenta. Y esta es probablemente la situación que más vemos en la práctica. Hablamos de una obligación que nació siendo civil, totalmente normal y exigible, pero que por el paso del tiempo y porque el acreedor se durmió en los laureles, ha perdido su fuerza. La acción para cobrarla ha prescrito. Entonces, imaginemos que alguien tiene una deuda de hace 10 años que legalmente ya nadie le puede reclamar. Si esa persona, por un sentido del honor o del deber, decide pagarla, ese pago es válido. Es como si la obligación civil se hubiera caducado, pero no desaparece del todo. Se transforma, renace, como una obligación natural. El tercer caso se refiere a actos a los que les falta algún requisito formal que la ley exige para ser válidos. Pensemos en un contrato que necesita ser por escrito o un testamento que no cumple todas las formalidades. El acto en sí es nulo, pero la obligación que contenía puede sobrevivir como natural. Por ejemplo, imaginemos que en un testamento se deja un legado, pero el testamento no se hizo como tocaba y un juez lo declara nulo.
El que iba a recibir el legado, el legatario no podría exigirlo. Pero si el heredero, aun sabiendo que el testamento es nulo, decide cumplir la voluntad del fallecido y le paga el legado, ese pago es válido y luego no puede pedir que se lo devuelvan. Y llegamos al cuarto y último caso, que es el más particular de todos. A diferencia de los anteriores, este necesita que haya habido un juicio, un pleito, y que el acreedor haya perdido porque no pudo demostrar que la deuda existía. Supongamos que le presto dinero a alguien, pero no firmamos nada. Si lo demando y pierdo el juicio porque no tengo cómo probar ese préstamo, el juez dirá que la obligación no se ha podido acreditar. Pues bien, lo increíble es que el artículo 1471 dice que esa sentencia no extingue la obligación natural. Si el deudor, después de ganar el juicio, decide pagarme, está cumpliendo una obligación perfectamente válida. Y este es el detalle crucial que lo diferencia de los otros tres, y hay que tenerlo muy claro. Aquí tiene que haber una sentencia judicial. No vale con que el acreedor crea que no tiene pruebas. Tiene que haber demandado y haber perdido el juicio, y específicamente por falta de prueba, no porque el juez dijera que la deuda nunca existió. Vale, hemos dicho que son imperfectas, que no tienen acción, pero cuidado, porque eso no significa que no pinten nada en el mundo del derecho. Todo lo contrario. Producen una serie de efectos legales que son muy potentes y, la verdad, bastante sorprendentes. Vamos a repasar los poderes que tienen. Primero, el más evidente. Autorizan a retener lo pagado. Segundo, se pueden novar, que es como transformarlas en una obligación civil nueva y válida. Tercero, y esto es muy interesante, un tercero puede garantizarlas con una fianza o una hipoteca. Y por último, algo que tiene toda la lógica del mundo. Como no tienen acción para exigir su cumplimiento, tampoco pueden prescribir, son, en cierto modo, eternas. Eso sí, para que el efecto principal, el de poder quedarse con el dinero, funcione, la ley pone dos condiciones muy claras, dos reglas del juego. Primero, el pago tiene que ser totalmente voluntario, sin que nadie te obligue o te engañe. Y segundo, la persona que paga tiene que tener la libre administración de sus bienes, o sea, tiene que ser plenamente capaz. Y todo esto nos lleva a una idea que, la verdad, lo resume a la perfección. Las obligaciones naturales ocupan ese territorio fascinante donde la ley se da cuenta de que existe un deber de conciencia, un deber moral, y le da consecuencias jurídicas reales, aunque sin llegar a imponerlo por la fuerza. Es el reconocimiento de que no todo lo que es justo se puede exigir legalmente, pero no por ello deja de ser relevante para el derecho. Y para terminar, queda una pregunta en el aire para darle vueltas. La obligación natural, ¿qué es en el fondo? ¿Es una obligación jurídica de verdad, aunque esté un poco debilitada? ¿O es más bien un deber moral al que la ley decide premiar con efectos legales si se cumple? Entender bien esto es clave para la práctica profesional. La respuesta nos dice mucho sobre la naturaleza de esta figura tan fascinante. Gracias por habernos acompañado.